Bueno, ¿qué tal, alumnos de tercero? Buenos días o buenas tardes, dependiendo del momento en que estén viendo este video. La idea del mismo, junto con un PDF, es completar lo que venimos trabajando en clase sobre valor, plusvalor, salario y ganancia, y también darle un aporte a aquellos compañeros que por alguna razón no pueden asistir a la clase y que vayan teniendo una idea de que estamos trabajando, dado que estos conceptos son fundamentales para entender cómo funciona una sociedad capitalista y poder entender también todas las problemáticas sociales que vamos a trabajar de ahora en adelante. Bueno, la idea es entender cómo se establece el valor de una mercancía. Ya explicamos que valor y precio son dos cosas que están relacionadas, pero que no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Sí? Están muy relacionadas, pero no son lo mismo. En este caso, tomamos como ejemplo de mercancía un Guaymallén blanco, porque es el alfajor del pueblo, es el mejor alfajor de todo el universo, el alfajor con el cual alguna vez hemos matado el hambre, a la tarde con un mate cocido. Podría ser cualquier mercancía, esto también lo explicamos, que para cualquier mercancía la fórmula de valor funciona de la misma manera. Y el que la descubre es Carlos Marx y hace algo muy sencillo, que es, ante un problema complejo, descomponer ese problema complejo en sus elementos más básicos. Y llega a la conclusión que para establecer el valor de cualquier mercancía tiene que tener en cuenta tres elementos. Las materias primas que se van a aplicar en su fabricación, las herramientas que técnicamente deberíamos llamarlos medios de producción, pero vamos a usar herramientas para que sea más sencillo, y la mano de obra, que acá también, como es más común en nuestro lenguaje cotidiano usar mano de obra, pero el concepto técnico sería fuerza de trabajo. Simplemente tres elementos van a componer esta fórmula para cualquier mercancía: la suma de la materia prima, más las herramientas, más la mano de obra. Bueno, eh, hace otro paso más Marx cuando va a desentrañar el valor de una mercancía. Se plantea lo siguiente, él dice, bueno, mientras yo siga fabricando mi Guaymallén blanco, ¿sí? El mismo, las materias primas y las herramientas que utilice en esa producción se van a mantener constantes, no van a cambiar, a menos que yo fabrique un alfajor triple o le cambie el envase o lo que sea. Por lo general, los cambios son prácticamente imperceptibles, por lo tanto dice que el capital que va a invertir el capitalista en esa producción es constante, es decir, no varía, no va a variar, siempre y cuando, vuelvo a repetir, fabrique la misma mercancía. Lo que sí va a variar es lo que paga por la mano de obra, es el salario. Acá, cuánto paga un capitalista por un trabajo es algo sumamente complejo, ¿sí? Tiene que ver con toda una construcción social que hay alrededor del trabajo y qué trabajos son más valorados que otros. Hay una cuestión que tiene que ver con la cantidad de demanda que haya para ese tipo de trabajo. Hasta hay cuestiones de género que determinan cuánto va a pagar el capitalista por un salario. Eh, con lo cual, ese capital, es eso que paga, no es constante. Por eso más lo identifica como capital variable. ¿Sí? Eso sí varía. Varía, como ya dije hace un minuto, por muchos factores, por muchas razones. Por lo tanto, al reducir la fórmula, lo que me va a quedar
es que para cualquier mercancía, materias primas más herramientas, más mano de obra, la fórmula muy sencilla es la de sumar el capital constante que ha invertido más el capital variable. ¿Sí? Es decir, aquello que se mantiene inalterable mientras fabrique mi alfajor y aquello que sí puede variar. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que no tenemos personal capacitado para fabricar tapitas de alfajor. Bueno, en ese caso, el salario de aquel que fabrica las tapitas de alfajor va a subir, simplemente porque va a haber menos obreros que sepan realizar esa tarea. A la inversa, si abundan los obreros que saben fabricar tapitas de alfajor, su salario va a disminuir drásticamente. Lo que vamos a hacer ahora es meter algunas cuentas muy sencillas también para que el ejemplo quede más claro. Bueno, lo que yo espero es que quede más claro. Pongo toda mi fe y mi sapiencia en que estas cuentas ayuden a entender mejor qué es lo que pasa en el momento de la producción de valor de una mercancía. Para este caso voy a utilizar números sencillos, simplemente para que las cuentas no se encarajinen y no sea un entorpecimiento en lugar de un hecho más esclarecedor. Vamos a suponer que va a fabricar un viejo y querido Guaymallén blanco de dulce de leche y que va a invertir en esa fabricación de este alfajor 5 pesos de materia prima, 5 pesos de herramienta y va a pagar de salario 10 pesos de mano de obra. Si yo utilizo la fórmula de valor capital constante más capital variable, me da que tengo 5 de materia prima, 5 de herramientas y los 10 pesos que pagué por la mano de obra o la fuerza de trabajo, lo cual me va a dar un valor de 20p. 20p. ¿Qué compras con 20p? Si un Guaymallén vale 20p, comprame 6 cajas, preparen mate cocido para la mañana y para la tarde y le entramos a los alfajores. ¿Sí? Simplemente apliqué la fórmula. Capital constante más capital variable y me dio el valor de un Guaymallén, de uno solo. Fabriqué uno solo. Muy bien. Como dice el texto, puede pasar que el capitalista, muy orgulloso de su mercancía, va al mercado, al kiosquito, con su alfajor y lo vende. ¿Sí? Ahora, una vez que lo vende a 20 pesos, se da cuenta de que no tiene ninguna ganancia, porque es el valor del alfajor, con lo cual, con esos 20 pesos, solamente puede fabricar otro alfajor, nada más. Y cuando lo vende puede fabricar otro, cuando lo vende puede fabricar otro, cuando lo vende puede fabricar otro, pero obtiene cero ganancia. Algo está pasando que no funciona como debe funcionar dentro del capitalismo. Entonces dice, bueno, voy a probar con fabricar 10 alfajores. Me fue con uno, no gané nada, voy a fabricar 10. Y acá los tenemos, 10 alfajores, lo cual ya da para entrarle, ¿sí? Mientras uno está en la clase de Luis González, se clava 10 guaymallenes, tranquilo. Fabrica 10, vuelve a aplicar la fórmula, como tengo que multiplicar 10, ahora tengo 100 pesos de capital constante y tengo 100 pesos de capital variable. Por lo tanto, sin ningún tipo de misterio, le da que 10 alfajores valen 200 pesos. Si uno valía 20, 10 valen 200. No hay que ser muy lúcido ni haber cursado matemática para hacer esta cuenta. Igual sigue siendo muy barato, 10 alfajores 200 pesos, pero bueno, 10 alfajores 200 pesos. Ahora, ¿qué pasa? Vuelve a lo mismo, dice,
Ahora vendí los 10 alfajores, tengo 200 pesos, pero esos 200 pesos para lo único que me sirven es para volver a fabricar 10 alfajores. Ni uno más ni uno menos. Y no gané un mango. Dice, así no quiero capitalismo, esto es socialismo puro, es una cooperativa. Dice, yo quiero obtener ganancia, porque como dijimos en la primera clase, el fundamento básico del capitalismo es maximizar la ganancia. Entonces lo que decide, no lo decide él, porque esta no es una decisión que se tome individualmente, no es el dueño de la fábrica de alfajores, sino que es toda la clase capitalista, es toda la sociedad la que decide esta forma de que funcione el momento de la producción. Dice, bueno, lo que voy a hacer es, por la fuerza de trabajo, en vez de pagarle 100 pesos, le voy a pagar 50. Y vamos a ver qué sucede. Si yo ahora aplico la fórmula de nuevo, tengo de capital constante los 100, porque esto no me va a cambiar, no tengo forma de cambiarlo, a menos que cambie la mercancía. Siguen siendo 100. Pero acá hay un cambio. De capital variable pagaba 100 y ahora pago solamente 50. Ojo, ojo. Antes pagaba 100 y ahora pago 50. Y me estalló la cabeza. Explotá. Hizo. Si yo aplico la fórmula de valor, mágicamente el valor de 10 alfajores, que era de 200, ahora es solo de 150. ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo si valía 200, ahora vale 150? ¿Y los otros 50? ¿Dónde está ahí? Bueno, muy sencillo. Los otros 50 pasaron directamente a la cuenta del capitalista. Lo interesante es de qué manera pasan a la cuenta del capitalista. Ya sé que no se los pagué al obrero, que salen de su salario, pero veamos cómo pasa, cómo se da ese pasaje que parece tan misterioso y por eso es tan interesante el descubrimiento de esta ley por parte de Marx, porque explica cómo surge la ganancia, ¿no? Cómo surge la ganancia. Dice, veamos cómo se transforma. Los 10 alfajores en realidad siguen valiendo 200 porque es lo que valían. Es lo que valían. Pero como él solo paga 50 de mano de obra, el valor de la producción ahora es de 150. El valor de la producción, no el valor del alfajor. El valor sigue siendo 200. Pero el valor de la producción sigue siendo de 150. ¿Qué sucede? Grafiquémoslo. Yo tengo los 10 alfajores, que el capitalista los sigue vendiendo a 20 pesos porque ese es su valor, pero como ahora el valor de la producción es de 150 nada más, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio, con 7 y medio alfajores, fabrica 10, porque le pagó al obrero por 10. Ahora, ¿con cuánto cubre esos 10? Solamente con 7 y medio. ¿Y estos 2 y medio qué son? Bueno, son el plusvalor. El plusvalor, como su propia palabra lo dice, el plus es lo que está más allá del valor. ¿Sí? Está por fuera del valor. Es lo que me quedó cuando yo produje los 10 alfajores, pero solamente le pagué al obrero por 7 alfajores y medio. Es decir, que con 7 alfajores y medio produzco 10, con lo cual me quedan 2 alfajores y medio de ganancia. Vuelvo a repetir,
fabrico 10, pero como le pago solamente por 7 alfajores y medio, 2,5 me quedan de ganancia. Gané antes de venderlo, ya no importa que los vaya a vender. Después si en el mercado me lo pagan a 20, a 25, a 18, no importa. En el momento de la producción, como yo no le pago al obrero lo que le debo pagar, por eso le pago menos, ya obtengo la ganancia. La ganancia de un capitalista, y este es el gran misterio que devela Marx, no se produce cuando el capitalista vende la mercancía, sino que aparece cuando el capitalista produce, ¿sí? Mejor dicho, cuando el obrero produce para el capitalista. De ahí que ante la vieja discusión de si el salario es ganancia o no es ganancia, justamente el salario es totalmente lo opuesto a la ganancia. La ganancia del capitalista es aquella parte del salario del obrero de la cual se apropia. El capitalista expropia al obrero de parte de su salario. Esa es la ganancia. Por eso se da en el momento de la producción y no en el momento de la venta. En el momento de la venta puede ser que esa ganancia aumente o disminuya, pero ya se ha producido, ya se ha producido. Es el mordisco que el capitalista da sobre el sueldo o sobre el salario del obrero que está produciendo esa mercancía y el WhatsApp que suena en el momento que no tiene que sonar. Bueno, si quedan dudas, si queda para charlar, lo charlamos en la clase. Espero que le haya gustado, que haya sido didáctico, no haya sido aburrido. Y bueno, esta es la clave de todo. Después vamos a ver las distintas formas que tiene un capitalista para pagar cada vez menos y por lo tanto para incrementar cada vez más su ganancia, que son muchísimas. Hay algunas muy groseras y hay algunas muy finitas que apenas uno las puede ver y que casi no las nota. Saludos a todos y tráiganme un guayma blanco para la clase que viene.